Ahora, ¿cuál es el riesgo o el peligro que corre la persona que recibe este sello? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, porque ahora nos vamos a encontrar con un riesgo. Cuando el día de reposo fue cambiado por el papado, se le quitó el sello a la ley. Para que una persona pueda conservar el primer sello, sí o sí tiene que amar a Dios, que equivale a obedecer su ley. ¿Por qué? Porque si la persona 1 año o 2 años después de su bautismo decide volver al mundo, le entristece al Espíritu Santo y por lo tanto el primer sello queda sin efecto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia, hoy en tu canal Recupera tu Salud tenemos como invitado especial a nuestro hermano Hugo Daniel con un tema impresionante, un tema que usted no se lo puede perder. Trate de verlo en ayuno y oración desde el principio hasta el final. Así que desde Paraguay, hoy tenemos a nuestro hermano Hugo Daniel. Bien, amados hermanos de tu canal Recupera tu Salud, ya está conectado con nosotros desde Paraguay, nuestro hermano Hugo Daniel, a quien queremos darle la bienvenida. Quiero hacer una salvedad. Hace días no teníamos al hermano Hugo Daniel porque un servidor ha estado bregando con el hermanito Gerald, que está muy enfermo, y ya le había platicado, pero gracias a Dios ya tenemos de vuelta al hermano Hugo Daniel. Si fuera por el hermano Hugo Daniel, tuviese todos los días en el canal. Ya ustedes saben. Buenas tardes, hermano Hugo. ¿Cómo se siente? Una alegría enorme, hermano. Mi corazón tiene una hemorragia. Estoy con una hemorragia, pero de gozo. Una hemorragia de felicidad, porque hoy tenemos un tema espectacular para la gloria y la honra del Señor, y también para engordar el rebaño. Así que un saludo para todos. Vale, hoy yo sé que va a ser sorpresa para muchos. Usted preste atención, tome nota, porque hoy vamos a aprender que hay 3 sellos. 3 sellos, y eso lo vamos a ver en el tema que nos trae nuestro hermano Hugo Daniel. Hermano Hugo, le invito para que tenga la oración inicial para que empiece. Sí, perfecto, cómo no. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti para agradecerte por todo lo que haces por nosotros, porque realmente eres maravilloso, y nuestro sueño más grande es poder adorarte en la hermosura de tu santidad, y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Ese es el sueño y el anhelo de nuestros corazones. Y en este momento queremos pedirte, porque vamos a estudiar tu palabra, vamos a estudiar un tema que es demasiado cardinal y que lamentablemente miles y millones de adventistas no entienden y están confundidos en relación a esto. Por eso te pedimos que soples sobre nosotros tu espíritu, que el Espíritu Santo pueda influir mucho, no solamente en nosotros, sino también en las personas que van a escuchar, de tal manera que ellos puedan tener claridad de mente y de pensamiento, y también puedan asimilar el tema lo máximo posible. Quédate con nosotros y acompáñanos, y no permita que haya ninguna clase de interrupción, que no se vaya la energía eléctrica, sino que podamos realmente
hacer todo el programa de comienzo a fin sin ningún tipo de inconvenientes. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte porque queremos descansar en tus brazos de amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Dale, ya el ambiente está preparado para escuchar este hermoso tema. Adelante, mi hermano Hugo. Sí, una alegría muy grande. Les envío un saludo, un abrazo de oso a todos los hermanos y hermanas que puedan escuchar esta presentación. Muy bien, hoy mi corazón se goza porque por fin vamos a entender el tema del sellamiento, porque lamentablemente hay una confusión alarmante. No se puede calcular, no se puede medir el grado de confusión que hay en relación a este tema. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar se titula el triple sello, o dicho de otra forma, los tres sellos. Y tiene que ver justamente con el sellamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces, lo que tenemos que grabarnos bien, pero muy bien en nuestras mentes, es que, ¿cuáles son los tres sellos? El primer sello es el sello evangélico o el sello del Espíritu Santo. Ese es uno. El segundo sello es el sello de la ley. El sello de la ley. Y el tercer sello es el sello escatológico o el sello final. Escatológico viene de la palabra griega escatón, que significa lo último o lo final. Entonces, el adventista del séptimo día que muere hoy, muere solamente con el sello evangélico o el sello del Espíritu Santo. El adventista que muere hoy y que muere fiel no puede morir con el sello escatológico. ¿Por qué? Porque el sello escatológico es sola, única y exclusivamente para los que van a vivir después de la ley dominical. Entonces, tenemos que entender ya de una vez y para siempre que hay tres sellos. Y no solamente eso, sino que hoy vamos a ver también que cada uno de los tres sellos tiene un propósito diferente. El propósito del primer sello es una cosa, el propósito del segundo sello es otra cosa y el propósito del tercer sello es otra cosa. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿en qué parte del Nuevo Testamento se nos habla del primer sello, o sea, el sello evangélico o el sello del Espíritu Santo? Vamos a buscar los versículos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 es el primero que vamos a buscar y después vamos a saltar a Segunda de Corintios. Muy bien, dice así el versículo 13. En él, ese él es Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y ahora viene, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, en otras palabras, el sello evangélico se coloca en todas aquellas personas que pasan por el arrepentimiento y se unen a la iglesia por medio del bautismo. Ese es el sello evangélico. Ahora, el otro pasaje lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 de Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice: y el que nos confirma, subrayen esa palabra confirma, porque ese nos va a servir, sí o sí nos va a servir. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y ahora viene: el cual también nos ha sellado. Y ahora viene un detalle clave: y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿a vos te queda claro qué significa la palabra arras? ¿Te queda claro? Bueno, la palabra arras significa anticipo, pronto pago o pagaré. O sea, en otras palabras, Dios nos da y nos sella con su espíritu como un anticipo de lo que nos va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Podríamos decir un avance de lo que nos espera. No, un anticipo. Claro, o sea, cuando yo voy cuando se va a pagar por un vehículo, por ejemplo, yo ya dejo una seña, ¿verdad? Entonces, esa seña es una confirmación de que la persona ya no le puede vender ese vehículo a otro y que después, cuando yo retire, voy a pagar todo, ¿verdad? O sea, eso es lo que significa la palabra arras. Ahora, también tenemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Dice así: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es lo mismo. Dice lo mismo casi que 2 de Corintios 1:22. Entonces, acá tenemos los versículos que hablan del sello evangélico o del sello del Espíritu Santo que se recibe cuando yo me entrego al Señor a través del bautismo. ¿Está claro eso? Hasta ahí está clarito. Ahora, ¿cuál es el riesgo o el peligro que corre la persona que recibe este sello? Vamos a buscar Efesios capítulo 4, porque ahora nos vamos a encontrar con un riesgo. Hay un riesgo y un peligro para cualquiera que recibe este sello. Ahora, vamos a ver cuál es ese riesgo. Versículo 30 de Efesios 4. Y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir entonces que cuando una persona recibe el sello del Espíritu Santo, pero después del bautismo tiene unas actitudes pecaminosas, esas actitudes pecaminosas le hacen llorar
al Espíritu Santo y a la larga se retira el Espíritu Santo. Por lo tanto, se puede dar el caso que la persona pierda ese sello. Pero acá dice por qué. Porque la persona peca. La persona no quiere parar de pecar. Porque esa expresión, y no contristéis al Espíritu Santo, siempre va a ser fruto del pecado. Porque el Espíritu Santo no se va a poner triste conmigo porque yo salgo a dar estudios bíblicos, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, si se entristece, va a ser porque yo estoy practicando el pecado y no quiero dejar ese pecado. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mente al darnos el primer sello? Esa es una pregunta importantísima y la respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 104, y esta cita, hermano, es oro puro. Es demasiado valiosa esta cita y va a arrojar una luz potente sobre Efesios 1, 13 y 14 y los otros versículos que ya leímos. Dice así: el sello es una garantía divina. Ahí está. Ahí está. Ojo con ese detalle porque es clave, hermano. ¿Qué es el sello evangélico o el sello del Espíritu Santo? Es una garantía. ¿Pero garantía de qué? Ahora viene. Es una garantía de perfecta seguridad sobre los hijos de Dios. Quiere decir entonces que el propósito que Dios tiene al darnos el primer sello es que nosotros podamos tener perfecta seguridad que le pertenecemos a Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene en mente. O sea, cuando yo estaba en el mundo, le pertenecía al enemigo, a Satanás. Pero cuando yo renuncié a las tinieblas, me arrepentí, me convertí y pasé por la experiencia bautismal, entonces yo a partir de ahí cambio de dueño, cambio de amo. Y por eso dice acá que el sello es una garantía de perfecta seguridad sobre el Hijo de Dios. O sea que ahora yo tengo otro amo. Pertenezco por completo solamente a Jesús. Y sigue diciendo, el sello indica que eres un elegido de Dios. O sea, eres propiedad del Señor. Más claro, imposible, hermanos. Más claro no puede ser. O sea, el propósito del primer sello es garantía, es seguridad. Es así como hacen los ganaderos acá en mi país, que le ponen con un hierro caliente, le ponen al ganado vacuno, tanto a los toros como a las vacas, le ponen una marca en la piel, ¿verdad? Para que si ese animal se extravía, no cualquiera le puede llevar a su casa y tenerle como su vaca. ¿Por qué? Porque esa vaca o ese toro tiene el sello que el dueño le puso. Entonces, algo parecido sucede en este caso. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Esto nos lleva a Cantares. Cantares capítulo 4, versículo
12. Cantares. El famoso libro del rey Salomón. Cantar de los Cantares. Vamos a encontrar acá un pasaje bastante interesante y que va a arrojar luz sobre este tema. Noten lo que dice Cantares capítulo 4, versículo 12. Cantares capítulo 4, versículo 12, dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, y ahora viene, fuente sellada. Ahí está, fuente sellada. Y este versículo 12 lo tenemos que entrelazar con Cantares capítulo 8, versículo 6, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ahí está. Esto lo que nos indica es pertenencia absoluta. Eso es fundamental. Ahora, vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías, noten cómo estamos estudiando, como dice Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, ya que esa es la única forma de estudiar la palabra de Dios que el cielo establece. Noten, Jeremías 32, versículos 9 al 14, dice así: y compré la heredad de Anameel, la cual estaba en Anatot, y le puse el dinero, 17 siclos de plata. Y ahora, fíjense el versículo 10. Y escribí la carta, ¿y qué dice ahora? Y la sellé. Y la hice certificar con testigos. ¿Quiénes son los testigos espiritualmente hablando, hermano? Los ángeles. Los ángeles, alabado sea el nombre del Señor. Los ángeles son los testigos cuando el Espíritu Santo me coloca el sello de Efesios 1, 13 y 14. Ahora, sigue diciendo el versículo 11. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre de la copia abierta, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, ahora noten el versículo 14, toma estas cartas de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro, y noten ahora el detalle con el que nos vamos a encontrar, para que se conserven muchos días. ¿Por qué se tenía que conservar muchos días? ¿Por qué? Porque eso era algo que le pertenecía a la persona. Entonces, si le pertenecía a la persona, no podía desaparecer eso, porque no iba a haber ninguna prueba de nada. Lo mismo sucede espiritualmente hablando con nosotros. Dios nos tiene que conservar como sus hijos hasta la muerte, en el caso del primer sello, ¿verdad? Ahora, otro pasaje precioso también que calza con esto es Juan 10:29. Noten lo que dice. Juan 10:29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos.
Ahora yo te pregunto, ¿en qué momento el Padre a través del Espíritu Santo se los dio a Jesús? En el momento del bautismo. Exactamente. O sea, cuando la persona pasa por el proceso de arrepentimiento y abandono del pecado y luego se decide por el bautismo. Ahora, el otro punto cardinal que tenemos que subrayar es ¿qué relación tiene Romanos 13:10 con este tema del primer sello? Ahora, vamos a buscar un poco ese pasaje porque es clave. Romanos 13:10 es uno de los versículos que más le encanta al Espíritu Santo porque acá se nos da la mejor definición de lo que es el amor. Y noten lo que dice el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Y ahora viene la clave. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora surge la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el primer sello? Vamos a responder esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 53, que va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta que nos acabamos de hacer. Dice así la pluma inspirada: el amor se expresa en la obediencia. Y ahora viene: los que aman a Dios tienen el sello de Dios. Quiere decir entonces que para que una persona pueda conservar el primer sello, sí o sí tiene que amar a Dios, que equivale a obedecer su ley. ¿Por qué? Porque si la persona 1 año o 2 años después de su bautismo decide volver al mundo, le entristece al Espíritu Santo y por lo tanto el primer sello queda sin efecto. Y esa persona vuelve otra vez a cambiar de amo y ahora es nuevamente el diablo el amo legítimo de ese individuo. Ahora, vamos a comparar esto que leímos con Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, 22. Este es otro pasaje cardinal y dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¡Qué tremendo, mi estimado! Ahora, yo te pregunto, una persona que es considerado anatema, que es sinónimo de maldito, ¿puede tener el primer sello en su vida? Nunca. Nunca, es imposible. Entonces, llegamos a la conclusión que si una persona dice amar a Dios, pero no obedece su ley, esa persona es anatema o maldito. Y por lo tanto, el primer sello queda sin efecto, espiritualmente hablando. Ahora, otra pregunta cardinal: ¿qué relación tiene este tema con lo que sucedió en el Pentecostés? Comentario bíblico 7a nos va a dar la respuesta. En la obra que se hizo en el día de Pentecostés, podemos ver lo que se hará
Noten, ese hará el futuro y tiene que ver con el tercer sello que todavía no vimos. Y ahora viene. Los que creían en Dios fueron sellados por el Espíritu Santo. O sea, yo te pregunto, hermano, ¿qué sello recibieron todos los que estaban participando de la predicación de Pedro y que le dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sello recibieron? El primer sello. ¿Y cómo se llama el primer sello? El sello evangélico. El sello evangélico o el sello del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, es absurdo decir que ellos recibieron el sello escatológico. No, imposible. Ninguno de ellos recibió el sello escatológico. ¿Por qué? Porque el sello escatológico es sola, única y exclusivamente para los que van a vivir durante y después del decreto dominical. Y esto se deja ver, hermano Hugo, en la respuesta en la pregunta que ellos le hacen a Pedro y a los apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Se ve que todavía no estaban convertidos. Y entonces Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense. Exactamente, así mismo. Ahora, es imposible, hermano, recibir el sello escatológico sin recibir el sello evangélico primero. Y lo vamos a demostrar. Consejo para los maestros, página 518. Dice, entre los que serán sellados, habrá personas que vendrán de todas las naciones. Cuando dice entre los que serán sellados, está hablando del sello de Apocalipsis 7. El sello de Apocalipsis 7 no tiene nada que ver con el primer sello. El sello de Apocalipsis 7 es el sello escatológico, o sea, un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente hablando. De modo que los sellados son inconmovibles, dice la inspiración. Entonces, ahora viene. Entre los que serán sellados habrá personas que vendrán de todas las naciones. Pero antes que esta obra sea realizada, y ahora viene, debemos experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y cuál es esa obra? Efesios 1, 13 y 14. El sello del Espíritu Santo. Entonces, muchísimos adventistas, hermanos, se confunden con lo que le pasó a la hermana Hastings. ¿Por qué? Porque en Mensaje Selecto, tomo 2, página 301, la señora White dice, vi que ella es la hermana Hastings, que falleció, y la señora White le mandó un testimonio, una carta al esposo de ella. Y le dijo, vi que ella estaba sellada. Ahora, ¿qué sello recibió la hermana Hastings? El sello evangélico, el sello del bautismo y de conversión. Exactamente, el sello de las arras del Espíritu. Y sigue diciendo, vi que ella estaba sellada, que se levantaría y se pondría de pie sobre la tierra y estaría con. Exactamente. Noten ese con. Ella no es de los 144,000.
La hermana Hastings no puede ser de los 144,000 porque el conflicto de los siglos dice claramente que los 144,000 no van a pasar por la muerte. No van a pasar, no van a experimentar el túnel de la muerte. Ellos no van a pasar por ese túnel tan oscuro y tan tenebroso. Entonces, que quede claro, hermano, de aquí hasta la luna, que quede claro ya que el sello que recibió la hermana Hastings es el sello del Espíritu Santo de Efesios 1, 13 y 14. No puede ser jamás el sello escatológico. Es completamente imposible porque ella no pasó por la ley dominical ni va a pasar. Ahora, ¿cuál es otro propósito que Dios tiene con el sello evangélico? Vamos a buscar. Segunda de Timoteo. Este pasaje es clave, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Clave mayúscula, hermano. Este versículo tenemos que subrayar a muerte. Noten lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Y qué dice ahora? Teniendo este sello. Hay un fundamento que tiene sello. Este fundamento de Dios es el fundamento del primer sello. Y ese sello tiene un fundamento. Perdón, ese fundamento tiene un sello, quise decir. Me salió al revés. Entonces, ¿cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello? Ahora viene. Acá en mi Biblia hay 2 puntos. Después de la palabra sello, hay 2 puntos y ahora va a explicar cuáles son esos 2 sellos. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Mucho ojo con este detalle. Conoce el Señor a los que son suyos, tiene que ver con propiedad. Y tiene que ver con, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Verdad? Propiedad y elección. Y ahora viene. Hermano Hugo, es como el hombre que le ve la marca a la vaca, dice, esa es mía. Exactamente. Así mismo. Ahora viene la segunda cara de la moneda. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué dice apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo? Porque Efesios 4:30 dice que si nosotros pecamos, le hacemos llorar al Espíritu Santo y tarde o temprano el Espíritu Santo se va a alejar de esa persona. ¿Está claro hasta acá, hermano? No tenés ninguna duda. Está claro hasta ahora, está claro. Porque está claro. Es que los 144,000 no van a gustar la muerte. Y la hermana Hastings ya murió, la hermana Hastings. Exactamente. Entonces, ahora ya tenemos el primer sello, ya tenemos bien aclarado. Ahora, pasamos al segundo sello. El sello de la ley. ¿Cuál es el sello de la ley? ¿Vos sabés cuál es el sello de la ley? El sábado.
El sábado, claro, mi estimado. Ahora, vamos a demostrar eso. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías porque tenemos que demostrar. No podemos darnos el lujo de decir algo si no lo demostramos con una claridad meridiana. Noten, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 16. Noten lo que dice. Ata el testimonio. Y ahora viene. Y sella la ley entre mis discípulos. Aquí está la confusión, mi estimado. La mayoría cuando se le pregunta, ¿qué es el sello de Dios? El sábado. No, el sello escatológico no es el sábado. El sábado es el sello de la ley, pero el sello escatológico es un afianzamiento en todas las verdades de la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 446, que va a arrojar una luz potentísima sobre el versículo 16 de Isaías 8 que ya leímos. Dice así: el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Y ahora viene. Lo que viene ahora desequilibra toda la balanza, hermano. Noten lo que dice. Cuando el día de reposo fue cambiado por el sábado, y ahora agarrate, hermano. Ahora tenemos que agarrarnos bien porque lo que viene ahora es demasiado tremendo. Cuando el día de reposo fue cambiado por el papado, se le quitó el sello a la ley. Noten, hermanos, qué tremendo detalle es con el que nos estamos encontrando. ¿Qué pasó cuando el poder papal le quitó, o mejor dicho, estableció el domingo como día de reposo? Se le quitó el sello a la ley. Entonces, sigue diciendo, los discípulos de Jesús están llamados ahora a restablecerlo, elevando el sábado a su lugar legítimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es sencillo. Cuando el cuerno pequeño le quita el sello a la ley, es cuando establece como día de reposo el domingo. Ahora, viene Isaías y nos predica algo. ¿Qué es lo que nos va a predicar ahora Isaías? Isaías 58, en Isaías 58 dice que tenemos que, versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y ahora viene, y serás llamado reparador de portillos. O sea, nosotros ahora tenemos que predicar como leones rugientes. Tenemos que rugir y decirle a todo el mundo que el domingo es falso y el sábado es genuino.
Entonces, al predicar ese mensaje, nosotros estamos restaurando o convirtiéndonos en reparador de portillo, como dice Isaías 58:12. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que reparar lo que se rompió, las ruinas antiguas. O, como dice el profeta Daniel, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así dice Daniel capítulo 8, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿cuál es el propósito de este segundo sello? Esta es una pregunta clave, hermanos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mente al darnos a nosotros la predicación de Isaías 58:12? ¿Sabes cuál es el propósito? Restaurar en el hombre. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la única forma, la única manera en que una persona puede volver a recuperar la imagen divina que casi se perdió por completo como fruto de que el pecado entró en este mundo es por medio de ¿qué? El sábado. No, es por medio de la obediencia a toda su ley. No, tenemos que sacarnos de la cabeza que el sábado es el único mandamiento de la ley. No, la ley es la garantía que Dios nos da de que si obedecemos vamos a restaurar la imagen de Dios. Entonces, ya tenemos dos sellos: el sello evangélico y su propósito, y el sello de la ley y su propósito. Yo digo el sábado. Ahora, Digo el sábado, hermano Hugo, porque de acuerdo a la declaración que usted acaba de leer, sabemos que los 10 mandamientos son todos importantes, pero el cuerno pequeño odia más el sábado, porque dice allí que que se le quitó el sello a la ley cuando el Papa cambió el sábado por el domingo. Ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento se recibe el sello escatológico? Ahora, tenemos que entender de una vez y para siempre, hermano, que el sello escatológico de Apocalipsis 7 es un afianzamiento en la verdad. No digamos más que el sello de Apocalipsis 7 es el sábado, porque ese no es el sello. El sello de Apocalipsis 7 es un afianzamiento en todas las verdades. Ahí entra el estado de los muertos, el santuario, la ley, la reforma pro salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, comentario bíblico 7a. Dice así. Primero cita Apocalipsis 13, 11 al 17, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cita esos versículos y ahora va a decir, dale, seguimos. Entonces, resulta que aquí la señora White cita primero Apocalipsis 13, 11 al 17, ¿verdad? Que es cuando Estados Unidos impone la ley dominical, ¿verdad? Entonces dice, esta
es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. O sea, en otras palabras, el sello escatológico solamente reciben los que saquen buenas notas en el examen final, o sea, la ley dominical. Los que saquen buenas notas en ese examen son los únicos que van a recibir el sello de Apocalipsis 7, que equivale a un afianzamiento de la verdad y en todas las verdades. Y sigue diciendo, todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, recibirán el sello del Dios viviente. O sea, más claro imposible, mi estimado. El sello escatológico de Apocalipsis 7 es nada más y nada menos que un afianzamiento en la verdad, pero para los que pasen exitosos la ley dominical, tanto nacional como universal. ¿Está claro hasta acá? Sí, está no claro, hay ninguna duda. Está claro, ya yo me sé incluso el propósito. El Espíritu Santo puso en mi mente el propósito de ese sello, ya yo me lo sé. Exacto. Así mismo es. Ahora, ¿por qué el sello se coloca en la frente? Primero escrito, página 58, nos va a dar la respuesta. Vi que hay gran peligro de que los hijos de Dios se fijen en las cosas del mundo. Noten, vi que hay mucho peligro que los hijos de Dios se enamoren del mundo. Ojo con eso. Y ahora va a decir por qué. Porque si la mente está embargada en cosas mundanas, la verdad presente queda anulada. Y no hay en nuestra frente lugar para el sello del Dios vivo. ¡Epa! Acá tenemos que enfatizar, hermanos, un detalle clave. ¿Y sabes cuál es el detalle que tenemos que enfatizar acá? El versículo de Santiago que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, en otras palabras, mi estimado, si tu mente está llena de las cosas mundanas, olvídate que en tu frente va a haber lugar para el sello de Dios. Olvídate. Eso lo dice acá claramente, primero escrito, página 58. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está clarito eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito del sello escatológico? Ahora se escucha mejor. Sí, ahora ya paró
la lluvia fuerte. Ahora, la pregunta del $1.000.000, hermano. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mente con el tercer sello? Bueno, como alumno aquí, aprendiz, yo creo que uno de ellos, ojalá sea más de uno, porque creo que es protegernos de las 7 postreras plagas. Alabado sea el nombre del Señor. Exactamente, mi estimado. Qué cosa más espectacular. Lo que vos acabas de decir es, dicho de otra forma, el sello escatológico es la garantía que tienen los hijos de Dios que van a pasar con buenas notas el examen final, es de que van a ser protegidos de las 7 postreras plagas, así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos de ese horno que fue calentado 7 veces. Clarito como el agua, hermano. Entonces, acá tenemos 3 garantías. Cada sello tiene una garantía, pero nunca no nos olvidemos que esa garantía no es incondicional. No es una vez salvo, siempre salvo. No es como dicen los bautistas, ¿verdad? No importa si vos pecás o no pecás. No. No puede ser jamás. No puede ser jamás. Siempre las promesas de Dios son condicionales. Ahora, otra pregunta clave, hermano. ¿Por qué el sellamiento? O sea, ¿por qué el tercer sello paró? ¿Por qué? ¿Por qué se retrasó y no vino todavía el sello escatológico de Apocalipsis 7? ¿Por qué? Mira, esta cita que yo te voy a leer ahora está sacada de un libro de la señora White que la Iglesia Adventista nunca va a publicar. Y se llama Eventos del Tiempo Final. Si alguno quiere, yo le saco copia y le envío, ¿verdad? Noten lo que dice, hermano, esta cita. Si el pueblo de Dios hubiera andado en su consejo, o sea, en su ley, es lo mismo, su obra habría avanzado. Si hubieran sido obedientes a los mandamientos, y ahora viene, el ángel no habría venido volando por el cielo con el mensaje a los 4 ángeles diciendo: detened los vientos para que no soplen, y cita Apocalipsis 7 del 1 al 4. O sea, ¿por qué no vino todavía el sello escatológico? Y la respuesta es sencilla: porque no hemos sido obedientes a su ley. Esa es la respuesta por la cual el sellamiento se retrasó. Mucho ojo con eso. Ahora, ningún laodicense que no se cure de la ceguera recibirá el sello de Dios. ¿Dónde dice eso? Señales de los Tiempos, 31 de octubre de 1900. Dice así: cuando el pueblo de Dios se vuelve tan ciego
que pierde de vista los principios, ahí vamos a parar un poco. Ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué significa ser ciego? Tirar al tacho los principios, rebajar las normas. Eso significa ser ciego. Cuando un adventista del séptimo día dice, no importa si vos vivís en concubinato o no, igual te podés bautizar, ahí está tirando a la basura los principios. Y es un ciego espiritualmente hablando. Entonces sigue diciendo la cita. Cuando el pueblo de Dios se vuelve tan ciego que pierde de vista los principios, cuando participa del mismo espíritu de los impíos, no podrá jamás recibir el sello del Dios viviente. Ahí está, mi estimado. O sea, dicho de otra forma, si nosotros seguimos rebajando las normas, si seguimos rebajando todas las normas que tenemos como pueblo, va a ser imposible que salgamos de la Odisea para ser de Filadelfia, porque sí o sí tenemos que ser de Filadelfia, porque en la Odisea no hay salvación. Ningún laodicense se puede salvar siendo siguiendo en esa condición, porque de lo contrario Jesús se equivocó cuando dijo, te vomitaré de mi boca. ¿Entendés? Entonces, necesitamos salir de la Odisea, convertirnos en Filadelfia, espiritualmente hablando, lógico, para poder entrar con gozo a la recta final, predicar el triple mensaje angélico, restaurar lo que el papado quiso derrumbar en la ley y prepararnos para el examen final, o sea, la ley dominical. Y si pasamos el examen, recién ahí se nos coloca el sello de Dios en nuestras frentes. ¿Qué te pareció, mi estimado, este tremendo tema? Tremendo estudio, muy bueno, muy aclarado y muy acogido a lo que dice la Biblia, la ley y el testimonio. Muy bueno. Sé que vamos a aprender mucho. Exactamente. Hermano, tenemos que hacer un repaso. Para terminar, en el primer sello, Dios nos da la garantía de que somos su propiedad, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que somos sus hijos, y no solamente sus hijos, sino el apóstol Pablo dice herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Y de que somos sus elegidos. Por eso Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. En el segundo sello, tenemos la garantía de que vamos a recuperar esa imagen divina que se perdió. Porque vos sabías que cuando Jesús le dijo a Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no se estaba refiriendo a Zaqueo, se estaba refiriendo a restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y la única forma de que la imagen de Dios la podemos recuperar es obedeciendo su ley. No hay otra. Entonces, cuando yo me decido a ser fiel a lo que Dios dice en su ley y en su palabra,
tengo otra garantía más. Y esa garantía es de que vamos a recuperar lo que casi se perdió por completo con la caída de Adán, o sea, la imagen de Dios que es su carácter. Y en tercer lugar, tenemos la garantía de que si somos fieles después de la ley dominical, las plagas no nos van a afectar. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, mira, atendé bien, porque los que pasen victoriosos de la marca de la bestia van a tener una garantía más, aparte de la que ya dijimos. ¿Y sabes cuál es? Que mientras están cayendo las plagas, Cristo viene con algunos ángeles solamente. Viene solamente con algunos ángeles en forma humana. Esos ángeles toman la forma humana y vienen con Cristo para decirle a los que están en las cuevas y en las montañas: aguanten un poquito, que ya vengo para buscarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es otra garantía más que van a tener aquellos que van a estar escondidos en los montes, en las cuevas, porque Cristo se les va a aparecer en forma humana, sin su gloria, sin su gloria. No estamos hablando de la segunda venida. Estamos hablando de una venida secreta que Cristo va a hacer con algunos ángeles en forma humana. Y si alguno quiere que yo le envíe, con mucho gusto le puedo enviar. Me puede enviar un mensaje y con mucho gusto le enviamos. Eso le iba a, ¿verdad? Eso yo le iba a decir, que se prepare, porque le van a preguntar de seguro, y voy a colocar el número suyo aquí en pantalla. ¿De dónde sacó eso Hugo Daniel? Le van a preguntar. Exactamente, claro, hermano, con mucho gusto. Eso es algo maravilloso que van a tener los que pasen por el sello escatológico, ¿verdad? Y o sea que ese grupo va a tener dos garantías. Una, que las plagas no le van a tocar, y la otra, que Cristo en persona les va a dar el ánimo y la fortaleza que ellos van a necesitar para aguantar hasta que Cristo venga y podamos disfrutar de la gran liberación final. Así que fue un gusto, hermano, un gozo enorme. Mi corazón se llena de gozo por tratar este tema tan cardinal que hacía tanto tiempo estaba con unas ganas enormes de presentarlo, porque sé que es un tema súper clave. Así que Dios les bendiga a todos y estamos a las órdenes siempre. Bien, vamos a orar para la parte final. Amante Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que este estudio sirva de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, para todos los que van a ver. Ayúdanos, Señor, a cada día más acercarnos a ti y darnos la oportunidad de recibir los 3 sellos, Señor, y de recibir las garantías de estos sellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Hugo, un abrazo. Un abrazo y nos veremos pronto en otro tema, si Dios lo permite. Exactamente, que Dios le bendiga mucho. Chao, chao. Chao, chao. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.